Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre la intención para elaborar un informe de prácticas. Es decir, el primer apartado que tenemos que trabajar es la intención. Estas recomendaciones se generaron a partir de lo que las orientaciones académicas proponen del mismo Plan de Estudios 2018. Lo primero que tenemos que identificar es, o que tenemos que tomar en cuenta, es que tenemos que explicar en nuestro documento de intención la relevancia o importancia que tiene para ti como futuro docente la mejora o transformación de tu práctica. Como bien sabemos, el informe, la estructura o el objetivo es que tengas una reflexión, un análisis, una revisión de cómo lo vas trabajando en tu aula y precisamente la intención quiere que retomes esa información y la establezcas en los primeros párrafos. Esa sería una sugerencia que pudieras ir realizando, ¿sí? Lógicamente tiene que llevar argumentos, es decir, si tú identificas que tu práctica es buena o que tiene ciertos elementos o que ha trabajado con cierto enfoque, tienes que manejar cuáles son aquellos enfoques o argumentos que tú estás estableciendo ahí. Entonces, lo primero es que puedas explicar esa relevancia y puedes empezar con ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, a lo mejor aquellos aspectos que tú identificaste de maestros en tu infancia o en tu adolescencia que para ti dejaron una huella y que por tal motivo tú quieres ser maestro. Sí, es una forma que puedes empezar, por ejemplo, ¿no? Otro de los apartados importantes es que puedes abordar el compromiso que tú vas a asumir como futuro docente desde tu propia práctica, ¿sí? Y conjuntamente con la acción reflexiva, lógicamente también con argumentos. Otra vez, entonces aquí tú te vas a decir a lo que quieres al futuro comprometerte o realizar desde la formación, desde la habilitación, desde siempre seguir mejorando, capacitándote, todos aquellos compromisos que tú a lo largo de las prácticas que hiciste previamente, ahora en este séptimo semestre te estás dando cuenta que tienes que llevar a cabo como futuro profesional. Espero que vayamos bien hasta aquí. Un tercer punto puedes incluir son aquellas ambigüedades o conflictos que te genera esta misma práctica. Todos como docentes en algún momento tenemos una situación donde dices, híjole, ¿y cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo tener un control, por ejemplo, del grupo, ¿no? ¿Cómo me enfrentaré a los padres de familia? ¿Cómo puedo atender a niños con discapacidad? Todas esas situaciones que son comunes y que son, a veces podría decirse que hasta lógicas que te ocurran, son las que vas a tener que plasmar en este siguiente apartado, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser muy extenso. Todos esos apartados que te estoy mencionando, puedes hacerlo de entre 2 y 3 párrafos, porque puedes ir argumentando. Recuerda siempre que tus argumentos o tus citas acompáñalas de alguna explicación previa, ¿no? Si tú vas manejando esa idea, es como si fueras introduciendo esa idea para apoyarte con alguna cita y después da la explicación o refuerzas la información de esa cita de lo que tú estás pensando. Recuerda que siempre las citas son solamente para acompañar o reforzar las ideas que tú estás plasmando. Finalmente, bueno, va para otro de los apartados que tienes que ir visualizando en el trabajo de tu documento de intención. Estamos hablando solamente de este apartadito, no de todo el informe. En este apartado de la intención también tienes que contemplar, por lo menos la sugerencia es, los conceptos de innovación, el concepto de práctica y el concepto de reflexión, y que esos también pueden ir, no necesariamente en este orden cronológico que te lo estamos comentando, que te lo estoy comentando, sino que puede ir insertado en algunos momentos dependiendo de cómo vas explicando cada una de las situaciones. Otra vez, si a lo mejor al inicio de tu informe y estás hablando de los maestros o del maestro que te dejó huella, o de aquello que identificaste y cómo su actividad posiblemente a lo mejor innovadora era muy buena, ayer es el momento de poder meter el concepto de innovación y explicarlo. O si tú dices, no, es que en su práctica el maestro se ve muy motivado, le gustaba lo que hacía, pues entonces puedes meter el concepto de práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces es simplemente que no se te olviden poner estos 3 conceptos que son importantes para argumentar el objetivo de tu intención.
Finalmente, ya para cerrar, tenemos que considerar que estos apartados nos van a dar pauta, todo esto que vas a trabajar en tu intención nos van a dar pauta para después empezar a trabajar el diagnóstico de competencias de perfil de ingreso. Es decir, la intención nos va a permitir empezar a identificar aquellos aspectos que tú ya estás retomando dentro de tu propia intención de hacer un informe, de tu propia intención de ser docente, cómo empiezas a identificar aquellas competencias que has puesto en juego. Sí, no es necesario que sean de manera literal que las menciones, pero sí es el primer punto antes de abordar nuestro diagnóstico. Espero que haya sido clara la información, que te haya ayudado y que lo puedas utilizar para empezar a redactar. Soy el profe Arturo, seguimos en contacto. Hasta la próxima.